Muchas gracias por seguir en sintonía con 97.7 aquí en Radio Centro. Recuerden que está también al aire nuestro programa en el 700 AM de Guadalajara, en el 1540 de AM en Monterrey y, como siempre, un martes de debate. Un martes de debate en el cual hoy tengo el gusto de saludar a Mariana Gómez del Campo, quien es miembro del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, fue senadora por el mismo partido y pues mujer siempre dedicada al trabajo político dentro de Acción Nacional. Bienvenida, Mariana. Gracias, Julio, por la invitación, encantada de estar aquí. Al contrario, gracias. Este día contigo. Y Dolores Padierna, quien es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, viene con un retraso no imputable a ella. La verdad es que el tráfico por la Avenida Constituyente se ha puesto muy difícil debido, entre otros asuntos, a imprevistos relacionados con asuntos de seguridad que han hecho que el tráfico sea muy difícil por la Avenida Constituyentes, pero Mariana y yo podemos comenzar y cuando llegue Dolores, que se incorpore y que acepte como válidas las conclusiones a las que nosotros lleguemos. ¿Qué te parece, Mariana? Me parece perfecto, sobre todo esto último me sí, parece ¿verdad? muy bien que las acepte como válidas. Así es. Mariana, pues el tema de este debate es la idea de qué ha significado este año de ejercicio político del presidente López Obrador, un primer año, desde luego con una parte como la elección, la presidencia electa y luego la presidencia ya constitucional. Pero en este año, ¿qué has visto? ¿Qué te ha preocupado y qué te satisface de este periodo? Primero hay que ser muy claros, López Obrador llega a la presidencia de la República porque millones de mexicanos pues estaban desilusionados con lo que había venido ocurriendo con el gobierno de Peña Nieto, la corrupción, entre muchos otros puntos que... ¿Y también los panistas anteriores? Sí, pero sobre todo fue en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, y sí hago hincapié. ¿Por qué? Porque hubo escandalosos temas que, bueno, parecía que no tenían empacho, ¿no? Seguían saliendo, y podemos aquí enumerar muchos de los temas del sexenio anterior, pero yo sí quiero señalar que por este desgaste de los mismos partidos políticos, pues la gente creyó en López Obrador, salió, votó, eso a nosotros nos queda clarísimo, con la votación tan alta que se dio, pero hoy también vemos que Mariana, hay una desilusión. Para precisar, sí. ¿Te parece que todo ese resultado que desembocó en la elección de López Obrador fue solo por los 6 años de Peña Nieto o por los 18 que incluyen 2 del PAN? Yo creo que dentro de los 2 gobiernos del PAN tuvimos muchos aciertos, pero también muchos desaciertos. Y un punto que no supimos cómo abordar adecuadamente fue el tema de la comunicación. ¿Cómo le comunicas a los ciudadanos qué se está haciendo? Si se están haciendo las cosas bien, qué programas sociales, porque había muchos programas sociales exitosos, el Seguro Popular, oportunidades, todo el apoyo que se le brindó a las mujeres indígenas en el país, pero muy probablemente los mecanismos de comunicación no fueron los adecuados. Y en contraste tenemos hoy un presidente que sabe comunicar muy bien, ¿no? Y ahorita voy a mencionar muchos de los puntos que tú dirías, bueno, pero es para que la gente en las encuestas dijera, no estoy de acuerdo. Yo sé que ha bajado un poco en las encuestas, pero no como esperábamos, tal vez, por tanta cosa que ha pasado en los últimos meses. Yo quiero señalar que en estos momentos, pues vemos a un gobierno polarizando entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre fifís y chairos. Parece broma. Pero ¿no estábamos eso es lo así que desde antes? Yo no creo. Yo creo que el tema de la ¿polarizado violencia, entre pobres y ricos? Sí, a ver, el tema de la violencia en las redes sociales, el tema de la violencia en las calles por pensar distinto, yo sí creo que no pasaba. ¿Violencia en las calles por pensar distinto? Por supuesto. La ¿Qué? gente molesta, te dice, oye, es que no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero te atacan, ves otro tipo de actitudes. ¿Te ha pasado Sí creo, Julio, que se debe en gran medida, si tú tienes a un presidente de la República todas las mañanas dando una conferencia mañanera, polarizando, porque sí polariza, el que diga que no polariza, bueno, pues está viendo otra cosa, tendrá otros datos, ¿no? Porque esta frase célebre de este primer año
después del triunfo parecería de gobierno, Julio, pero no es de gobierno, son 7 meses de gobierno. Nada más que tenemos un gobierno, el gobierno saliente, bueno, pues entregó la presidencia de la República y le permitió a López Obrador trabajar desde el día 1, y ellos como que no concluyeron como debieron haber concluido. ¿Tienes una hipótesis de por qué se dio esa cesión del poder de Peña Nieto? Bueno, porque pactaron. Yo he insistido en reiteradas ocasiones que terminaron unos cuantos del gobierno anterior pactando con López Obrador, y hoy es claro. ¿Por qué? Porque no ves a un presidente de la República persiguiendo un solo caso de corrupción, o a muchos de los corruptos del gobierno anterior. Bueno, pues están tan tranquilos en sus casas, viajando, haciendo lo que les da la gana, porque todo lo que prometió en su momento López Obrador, que los corruptos irían a la cárcel, que se investigaría esto, aquello, no quiero terminar porque la lista es interminable de muchos de los actos de corrupción que todos esperaríamos como mexicanos que se persiguieran, y si hay delito, que se paguen las consecuencias. Para eso se supone existe un sistema de justicia. El tema también de la concentración del poder. Generar estos superdelegados en los diferentes estados de la República para quitarle fuerza a los gobernadores, generar también de alguna manera en el poder legislativo el apoderamiento de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque no cambian ni una coma. Se aprobó hace unos días el Plan Nacional de Desarrollo y no le cambiaron, Julio, ni una coma. Un documento mal hecho, un documento que tiene muchas buenas intenciones, pero sin análisis profundo, sin nada, pues los diputados de Morena, más sus aliados, estos partidos satélites, que así serán en los próximos años también, decidieron aprobar un Plan Nacional de Desarrollo mal hecho, poco estudiado, que yo diría parecía un borrador, ¿no? En este borrador vamos a debatir, a discutir el futuro de nuestro país. Por otro lado, el debilitar los contrapesos democráticos. El debilitar estos contrapesos justificando decisiones autoritarias con falsas consultas. Hacer estas consultas a mano alzada de ¿están ustedes a favor o en contra de que se construya el Metrobús en La Laguna? Bueno, levantan la mano unos cuantos, dicen sí, que no se construya, y tú decir, bueno, pues a partir de este momento no se construye. O están a favor o en contra de la refinería Dos Bocas o del aeropuerto de Santa Lucía cuando es poco viable. Son todas estas malas formas de querer justificar de alguna manera el que vemos un presidente que no toma decisiones en este sentido, las decisiones más importantes de mayor relevancia se las avienta al pueblo, ¿no? Al pueblo, que en muchas ocasiones, pues yo creo que ni tú ni yo, Julio, sabríamos en este momento en dónde es más conveniente tener un aeropuerto. O sea, necesitas estudiarlo, sentarte con los expertos, con los ingenieros, con los especialistas, con la gente que se dedica a esto. Y esa es una realidad, y es algo que López Obrador pues no hizo, y de esta manera justifica, insisto, decisiones autoritarias porque él quiere gastar el recurso para otros temas. Pero dime, seguro que en un análisis equilibrado encuentras también puntos positivos. Claro. ¿Cuáles serían? Espérame, déjame terminar. Vas con Julio. todo. A ver, Julio, termino con estos dos puntos que me parecen muy importantes. La manera en la que menosprecia a la oposición. Existimos no nada más partidos políticos, sino una sociedad civil organizada y también desorganizada, con millones de mexicanos que no estamos de acuerdo en la manera en cómo él está gobernando. Y verlo, hacer menos las manifestaciones que de manera libre, voluntaria, sin acarreos, porque la última manifestación del día domingo, y pongo el ejemplo de esta manifestación de 30 de junio protesta nacional, el hashtag 30 de junio protesta nacional, fuimos de manera libre. No veías autobuses, microbuses, con lonches, gente de los estados. En los estados cada quien hizo su movimiento,
pero fuimos de manera libre, no había acarreados, en un horario que no afectas a terceros, ¿no? Un domingo, 11 de la mañana, caminamos del Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia. Entonces sí creo que es muy distinto lo que vivimos el día de ayer, que yo no creo que tengamos que regresar a ese presidencialismo, ¿no? A esa manera de, porque así lo está haciendo López Obrador, este culto a la personalidad del presidente. No sé si pudiste ver alguno de los videos de la mujer policía que decía es que aquí no se puede vender nada distinto, artículos que no sean referentes a López Obrador, al muñequito, el osito peluche, el llaverito para el coche. O sea, ¿cómo? ¿En qué nos estamos convirtiendo, Julio? Y sin embargo, ¿por qué no hay el número de gente suficiente que se manifieste en un sentido adverso a este gobierno? Mira, yo creo que las manifestaciones que se dieron el día domingo fueron manifestaciones muy nutridas. ¿Cuánta gente calculas tú que hubo? Pues mira, soy muy mala para hacer cálculos, pero sí te puedo decir que en el Monumento a la Revolución no había sillas, no había camiones, no había acarreados. Sí. Éramos personas que llegamos, insisto, de manera libre, en un taxi, en el transporte público. Esto sí lo digo porque no es lo mismo tener millones de pesos, porque además yo sí quiero yo me pregunto, ¿de dónde salió todo el recurso que gastaron en el evento del día de ayer? ¿De las bolsas de los diputados, de los senadores, de los gobernadores? No vimos al gobernador de Veracruz, el estado se está cayendo, pero el gobernador de Veracruz muy campante en el Zócalo capitalino. Sí creo, Julio, que no había mucho que festejar, si no es que nada que festejar. Pero Mariana, sí, pregunto esto, ¿por qué no es proporcional la acción cívica en las calles a este cuadro tan duro que estás tú describiendo? Porque hace falta una mayor organización. Claro que hay. ¿Hay líderes? No, yo creo que hay liderazgos en todas partes. Hay liderazgos en los partidos políticos, en las organizaciones. No, yo creo que hay liderazgos en todas partes. Hay movimientos a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Vi una foto tuya, no sé si era circunstancial, pero atrás decía por un México libre. ¿Tú ibas promoviendo al nuevo partido? No, yo estoy en el PAN, yo estoy militando. Sí, sé que estás en el PAN. Claro. ¿No te vas a ir a México Libre? No, yo me voy a quedar en Acción Nacional. Tengo más de 20 años militando en el PAN. Soy una convencida de que tenemos desde el PAN esa obligación, además se te acercan muchos ciudadanos y te lo dicen, esa obligación de aglutinar a la oposición. En cualquier gobierno democrático, las oposiciones, el tener una oposición sólida es positiva para el país. Eso es algo que tiene que comprender López Obrador. ¿No está hundido el PAN? Los contrapesos son... ¿No está hundido el PAN en este momento? Bueno, yo te quiero decir, Julio, en el pasado proceso electoral ganamos en varios estados. Tuvimos una votación, tuvimos una muy buena votación, un estado como Durango. A mí me tocó ser la delegada de mi partido en el estado de Durango. Tenemos un gobernador, Rosa Saizpuro, muy bien evaluado. Ganamos 19 de los 39 municipios, ganamos la capital, después de más de 20 años de no haber gobernado la capital, la volvimos a ganar. Tenemos un gran compromiso con los ciudadanos. En la capital, Morena, si no me equivoco, se fue al 5º lugar. Pero perdieron las dos gubernaturas. Sí, también hay que hacer muchas reflexiones. Puebla y Baja California. Tamaulipas nos fue muy bien. También está muy bien evaluado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y esto también influye para la decisión de los votantes. Si tienes un gobierno que está dando resultados, se va a ver reflejado en las urnas, y así ocurrió en el pasado proceso electoral con los candidatos del PAN. Mariana, permíteme enlazar, aunque sea telefónicamente, a Dolores Padierna, quien viene hacia acá, pero viene atorada. Les recuerdo a quienes nos escuchan que esta mesa fue planteada como un debate. Solo está en este momento Mariana Gómez del Campo, y obviamente pues le hemos dejado toda la opinión y el comentario con todo el tiempo para ella, porque no está la contraparte. Pero, aunque sea por teléfono, vamos a escuchar ahora a Dolores Padierna. Adelante, Dolores. ¿Qué tal, Julio? Estamos aquí en Constituyentes, pero hay muchísimo tráfico, no sé por qué pasó. Pero
agradezco muchísimo la invitación a tu programa. Decirte que este 1 de julio pues es una fecha histórica muy importante. Sí, adelante. Es un movimiento transformador que hay que celebrar, porque es muy importante construir esta patria. Es un cambio no solamente de forma, también de fondo. Es un cambio de régimen donde todo es nuevo y estamos construyendo las nuevas bases para nuestra democracia en México. El día de ayer el presidente dio muchos datos. Es un presidente, en primer lugar, cercano al pueblo, y que no se fue después de que supo que ganó, pues no se fue de vacaciones, se puso a trabajar, y ayer entregó una serie de compromisos avanzados de todo lo que se prometió en la campaña. Tan solo en materia económica, pues aumento de salarios mínimos por el 16% que nunca había pasado. El dinero de la confiscación se está entregando a los municipios más pobres del país. No sabemos qué pasó con el dinero de Shenli Yegor, por ejemplo, que los panistas recabaron, nunca se supo a dónde fue a parar. Las compras consolidadas son un mecanismo para evitar la especulación, la corrupción, el intermediarismo. Ya no presionamos la deuda por primera vez, 2019, no se cargó más la deuda. Tenemos una baja inflación, un peso fortalecido, y tenemos un fortalecimiento del mercado interno. Aumenta el salario, pero también el consumo ha aumentado 5% de acuerdo al INEGI. La ANTAD lo ubica en 4.5%. El sector privado formalizó una inversión privada de 32,000 millones de dólares. A los 6 meses hay mucho que decir, hay mucho que informar. Otros gobiernos firmaron, como Peña Nieto, hasta el 4º año este compromiso con el sector privado. Hay estabilidad, y en materia de desarrollo social, pues la política social camina. No tenemos ningún desprecio por la oposición, lo respetamos mucho, y el presidente no tiene enemigos. La oposición podemos ser adversarios políticos, en el caso del PAN, del PRI, de otros, pero el único enemigo que tiene el presidente se llama corrupción, y un enorme anhelo por el que hemos luchado muchos años, que es construir una patria democrática, libre, etcétera. Y nuestro acto del día de ayer, digo nuestro porque entre todos convocamos, la gente estaba muy feliz. Si alguien le llama a eso acarreo, de verdad tiene que estudiar mejor los fenómenos sociales de México. Vienen ocurriendo desde hace tiempo y no se dan cuenta. Votaron más de 30 millones de personas, que representaban un 53%. Ahora el presidente está en 70% de preferencias. Eso tienen que leerlo con más cuidado, con más detenimiento, porque se afirman cosas bastante lamentables en cualquier analista de nuestra realidad. También hay que decir que los informes presidenciales del régimen anterior pues eran una parafernalia enorme de gastos monumentales. Tan solo cuánto costaba el Estado Mayor Presidencial, que rodeaba calles enteras, ciudad completa. Se compraba la vestimenta del presidente, de toda la familia. Recordemos a Martita Sagún cuando gobernó el PAN, sus caprichos, las toallas francesas se cargaban al gasto público, los carros, los éxitos. Todo eso quedó prohibido, terminantemente prohibido. Ayer tuvimos un templete, sonido, sillas. No vi yo ningún lujo. El vestido de la primera dama y todos los demás, cada quien se lo compró, no fue cargado al presupuesto público. Y yo digo que lo que tenemos que cuestionar, en todo caso, cuando se hable de gasto público, pues es la corrupción, el despilfarro, que este gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por acabar con esos lastres de la política de 80 años, donde gobernaron el PRI y el PAN.
Bueno, pues gracias, senadora. Perdón, diputada, ya te estoy cambiando. Saludos a Dolores. Te envían saludos, esperamos que alcances a llegar a tiempo y gracias, seguimos aquí en contacto, Dolores Padierna. Gracias. Hay varios comentarios en las redes que me gustaría precisar. Hay quienes están pues aplaudiendo o inconformes con la presencia de Mariana Gómez del Campo, como es natural en las redes sociales. Es parte de la democracia. Es parte de la democracia, pero en algunos casos señalando el que en este programa estemos siendo parciales o que estemos dando una voz solamente a una de las opciones políticas. Debo decirles que este debate fue pactado para que hoy estuvieran aquí Mariana Gómez del Campo y también Dolores Padierna. Dolores Padierna, por problemas de tráfico, no está llegando a tiempo, llevamos ya casi la mitad del programa, pero pues no es culpa ni del programa, ni de la organización nuestra, que no esté la contraparte, y desde luego, pues seguiremos platicando con Mariana Gómez del Campo, en tanto llega Dolores Padierna. Por lo pronto vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. De regreso en esta mesa de parcial debate, porque finalmente no ha llegado Dolores Padierna, así es que seguimos con Mariana Gómez del Campo. Muchos comentarios. Las redes, Mariana, se han vuelto un escenario de jungla, de ring. Bueno, ¿tú eres boxeadora? Ya, me gusta mucho el box. ¿Por qué? Sí, me gusta, lo practico desde hace como 15 años. Uh-huh. Desde hace como 15 años y siempre lo he visto como un deporte que te ayuda a sacar toda la mala vibra, mala energía. Por eso cuando la gente me escribe enojada ¿estás enojada con el mundo? ¿Por qué estás atacando a López Obrador? No, pero creo que se requieren voces críticas que cuestionen de alguna forma lo que está mal y lo que está bien también señalarlo. Nada más que cuando ves muy pocas cosas buenas, pues tienes que levantar la voz. Y en el box me ayuda muchísimo
a desestresarme, Julio. ¿Pero boxeo de salón o también te enfrentas con contrincantes en vivo, en persona? Puedo cualquiera de las dos cosas. ¿Pero la haces? Pues no tanto, es más contra contra ti misma, que eso es más fuerte, ¿eh? Eso es lo complicado. Sí, claro. ¿Y cuál es tu mejor golpe? Un gancho al hígado. ¿Sin implicaciones políticas o también? No, sin implicaciones políticas. Y de verdad te desestresa completamente. Es una manera de sacar toda esa, a lo mejor enojos, frustraciones. Ves también a personajes políticos cuando estás... ¿Contra el costal o contra la pera? Contra el costal, totalmente. Ves a ciertos personajes. ¿Alguno me puedes decir su nombre y ya su...? te lo imaginas. No me lo ya imagino. Te lo imaginas. Ayer estuvo festejando. ¿En serio? ¿En su casa o dónde? Festejando, entre comillas, en el Zócalo de la ciudad. ¿Te lo imaginas claro cuando estás? Claro que me lo he imaginado varias veces, sí. ¿En la pera, en el costal o en dónde? No, en el costal. En el costal. Sí. De cuerpo casi entero. Ahí de cuerpo casi entero. De hecho, hay un muñeco que se llama Buff. Entonces hay que ponerle nombre y cara y ya con eso. Entonces lo que ven en las redes sociales es porque lo pienso, porque lo creo, porque tiene que haber voces críticas. ¿En el rebote no te ha pegado ese muñeco de origen tabasqueño? No. ¿En el rebote no? Hasta ahora no, Julio. Perdón, discúlpame. Hasta ahora no. Continúa, pero por favor. Lo que te quiero decir es, muchos de los que estamos en las redes sociales, primero tenemos que ser de piel gruesa. Porque te atacan, cuando eres mujer se meten mucho con tu físico y te hacen memes, entonces hay que aguantar vara. Si estás ahí, como te decía hace un momento, si no te gusta el agua salada, no te metas al mar. Entonces los que estamos en política y que nos apasiona la política, yo hago política desde niña. Muchos dicen, es que a mí no me gusta la política. No, todos hacemos política desde la casa. La política la llevamos en nuestro día a día. A mí me gusta la política desde siempre. Y con personajes de la izquierda yo he coincidido. Pero en este caso, en la manera en cómo está haciendo las cosas López Obrador, claro que me preocupa. Me preocupa porque no veo avances en temas económicos. Veo que hay un desempleo. Se corrieron a miles y miles de servidores públicos sin justificación alguna y sin darles lo que les correspondía. Incluso muchos de ellos votaron por López Obrador. En el tema más sensible para la gente, que es el tema de la seguridad pública, estamos peor que nunca. Este primer trimestre del año fue el más violento, el más inseguro, 94 asesinatos al día. Entonces, si esto no nos preocupa y no nos pone a pensar en que requerimos una estrategia distinta, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo no puedo pensar que vamos requete bien. Por eso cuando me dice señala cosas positivas, su manera en cómo comunica las cosas. ¿Solamente? Pues esa me parece, y la manera también en cómo tiene a todos sus soldados, en Cámara de Diputados, en el Senado. ¿Soldados? Pues sí, no les permite levantar la voz, no les permite diferir. Bueno, y lo vimos con el Plan Nacional de Desarrollo, que no le cambiaron nada. Bueno, y creo que los diputados tuvieron una gran oportunidad porque tenían el Plan Nacional de Desarrollo en sus manos. Bueno, entonces déjame darle la bienvenida a Dolores Padierna. Dolores, gracias, bienvenida. Una disculpa, algo pasó en el tráfico. Algo pasó. Pero entonces eres la vicecoordinadora, vicepresidenta, pero de la tropa morenista, según lo que nos dice, de los soldados que cumplen instrucciones tajantes. A los 6 meses ni siquiera sabía ni dónde estaba sentado. Se ganaban, se iban de vacaciones, regresaban el 1 de diciembre a ver qué van a hacer, ocurrencias, y no se diga la docena trágica o la de que fue tremenda, terrible, pura improvisación, pura ocurrencia. El presidente tiene desde hace muchos años un plan para el país, lo estamos instrumentando. Es muy importante señalar que desde hace muchísimos años, décadas en el país, no teníamos un gobierno de mayoría, a diferencia de los gobiernos divididos que habíamos tenido a lo largo de muchos años. Un gobierno de mayoría es la ciudadanía, le da la legitimidad, las mayorías suficientes para impulsar una transformación en México, y eso es lo que estamos haciendo. Hay equilibrio de poderes, hay respeto a la oposición, hay trabajo, y el día de ayer, a los 6 meses de trabajo, el presidente entrega el 87% de los compromisos en avance. Completos no están. El Plan Nacional de Desarrollo
tiene metas para el 2021, para el 2024, para este año, para el año próximo. Lo señalan muy bien. Nosotros no éramos mayoría cuando se aprobó cómo aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Las anteriores mayorías, PRI y PAN, decidieron la reforma constitucional como debería de ser. Yo la comparto, yo estoy de acuerdo con esa reforma que se hizo de cómo aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Poder Ejecutivo, en un modelo presidencial como el que concibe la Constitución mexicana, es el que tiene que decidir las políticas ejecutivas. El Parlamento hace leyes, hace reformas y fiscaliza, supervisa el gasto, autoriza el gasto, etcétera. Pero mezclar que el Poder Legislativo pueda aprobar, decir, palomear, esta política si la haces, esta no la haces, esta cámbiala, eso es un régimen parlamentario que no tenemos en la Constitución en México. Pero de los muchos asuntos que entregó ayer el presidente, entre otros se informó también de los pendientes. Uno lo estaba mencionando ahorita la compañera Mariana Gómez del Campo, que era el tema de la seguridad. Y desde luego que ella tiene razón en la crítica que hace de que se están incrementando muchísimo los delitos. No es completo su análisis porque no analiza de dónde viene este desorden impresionante, que lo ubicamos desde 8 de diciembre, no se nos puede olvidar, de 2006, cuando en Michoacán Felipe Calderón decretó la guerra a los narcotraficantes. Habría que preguntar quién ganó la guerra cuando estuvo Calderón y Peña Nieto. Ahora no me explico cómo querían ganarles si no tenían ni policía con qué hacerlo. Había 10,000 policías. Entonces agarraron el ejército, pero el ejército es una institución muy prestigiada, muy aparte, que hubo que hacer cambios constitucionales y demás, y no van a ser el ejército en Guardia Nacional. Se hizo una nueva legislación completamente diferente para que los guardias nacionales hagan esta tarea. Nos llevó mucho tiempo, sobre todo al legislativo, hacer esta Guardia Nacional y luego pues lanzar la convocatoria para que se inscribieran. Llevan inscritos nuevos 28,000 elementos. En total son 70,000 con los que se partió el día 30 de junio apenas en 150 regiones del país, pero créanme que esta Guardia Nacional es un cuerpo que también conforme a la nueva ley que se le dio va a poder entregarle buenas cuentas a la gente, en salud, en economía, en seguridad, que son los 3 pendientes. No a ver cuándo. Este mismo año se van a entregar resultados contundentes, fehacientes, de una disminución muy sensible de los índices delictivos y la violencia. Lo sabemos. Los que estamos en las reuniones y vemos la nueva estrategia es un cambio de paradigma. No tiene nada que ver con sacar a los militares a matar. Ahora el presidente no está dando las instrucciones de matar, sino, porque así lo hacían antes, sino salir a proteger a la ciudadanía. Eso Bien. Es un cambio monumental. Gracias, Dolores. Felipe Calderón, responsable histórico de la crisis que estamos viviendo, Mariana. Me parece completamente irresponsable aseverar algo así en este momento. Es el único que se ha atrevido a combatir el narcotráfico, a combatir la delincuencia. En cambio, hoy vemos a un López Obrador que pues se recarga en esta Guardia Nacional. Por cierto, decía la diputada Dolores, salir a proteger a los ciudadanos. Yo no creo que sea protección a los ciudadanos. Hemos visto las imágenes, por ejemplo, de los hermanos migrantes, como pues han sido maltratados incluso por elementos de la Guardia Nacional, porque a partir de esta supuesta negociación que hace Marcelo Ebrard en Washington con el equipo de Donald Trump, bueno, pues le dieron todo a Donald Trump. La ganancia para México, a mí que me expliquen cuál fue, porque el tema de los aranceles ni siquiera estaba en el debate. Y hoy tenemos una Guardia Nacional que se supone iba a ser una Guardia Nacional para proteger a los mexicanos, para cuidar a la gente, porque la inseguridad, las cifras son
muy altas, ¿no? La cantidad de secuestros, la cantidad de feminicidios, la cantidad también de robo a casa, habitación con violencia. O sea, creo que podemos hacer aquí una lista enorme de lo que está pasando, no nada más en el país entero. Podemos poner el ejemplo de la Ciudad de México, que ha sido gobernado por la izquierda en los últimos 20 años y también han secuestrado a estudiantes y los han asesinado. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy. Van a decir que eso es heredado del gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. No, eso es algo que ellos no han sabido atender, porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México han dejado crecer el narcomenudeo. Hay grupos muy poderosos y hay diferentes artículos y análisis y estudios que podemos revisar que se han apoderado de ciertas zonas de nuestra ciudad, y yo solo lo pongo como un ejemplo porque me da risa cuando le echan la culpa al pasado. López Obrador se comprometió a que rápidamente se iba a solucionar el tema de la inseguridad y hoy estamos peor que nunca. El primer trimestre del año, Dolores, el primer trimestre del año ha sido el más inseguro registrado, y son cifras oficiales, no lo estoy inventando yo. Estoy diciendo que estamos hablando nosotros apenas de 94 ayer. Asesinatos. No, empezaron ayer, pero no, ya llevan un año. Mira, ya llevan un año en esto. Lo que quisiera comentar es que estamos ante un cambio profundo. No tenemos por qué copiar modelos fracasados, fallidos. A Calderón vamos a dejarlo en el basurero de la historia donde está. Ojalá algún día se le haga el juicio social, se convierte en juicio político. Ahí está. El tema de la migración, vengo justamente de un encuentro con Centroamérica, estaba en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, en un foro muy importante ya de aplicación de planes de trabajo legislativos, ejecutivos, sociales con la sociedad civil para atender el problema de la migración, que la migración es inherente al ser humano. Nadie estamos estáticos nunca, el ser humano se caracteriza por migrar, pero estamos hablando de una migración por pobreza, por violencia, la que no queremos ver nunca más, y entonces lo vamos a atacar desde sus orígenes, desde sus causas, y en eso hay todo un plan de trabajo en el cual vamos a dar resultados casi inmediatos. El tema de eso por un lado. Por el otro lado, es la primera vez que tenemos un gobierno con altísima legitimidad, con altísima legalidad en todos sus actos. El tema de la Guardia Nacional no se quiso empezar antes, con la legislación pasada, porque la legislación pasada pues admitía lo que había antes. Cambiarla fue muy complicada, fue de consenso, les agradecemos a todos sus aportes y demás, porque quedó una bonita ley, una buena ley que permite entonces tener un cuerpo capaz de resolver ese problema. Hay un mando con toda la responsabilidad, que es el presidente de la República, un mando civil al frente directo, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y todo eso va a hacer que muy pronto este asunto quede también en el basurero de la historia. En el caso de la ciudad, ahí están los índices, viene de un año para acá muy fuerte. Ahora se están implementando un nuevo esquema policial en la ciudad, que es regresar al policía de proximidad. Y abrieron 847 cuadrantes, en cada cuadrante hay un nuevo jefe de sector. En 4 o 5 meses se tardaron en otra vez meter a todos a la escuela policial, a que tuvieran técnicas específicas, etcétera, etcétera. Todo eso se está haciendo. Es, yo creo, un triunfo en el cual le debemos demasiado a la gente. No estamos en la tesitura ni de la simulación, ni del autoengaño, ni de nada. Para nosotros no existe eso, era cosa del pasado. Vamos a entregar buenas cuentas, estamos trabajando a marchas forzadas. Los cambios comenzaron de inmediato, desde el día, incluso desde que ganó el presidente, se puso a trabajar, no se fue de viaje, no se fue de vacaciones, y todos los cambios están a la vista. Unos son de forma, que importan mucho también, y otros son, la mayoría, son de gran fondo. Pues solo por señalar algunos,
Claro. Yo hablaba de los datos económicos que dio ayer el presidente, que a todos nos deben de dar alegría, porque mientras que la oposición está todo el tiempo, mañana, tarde y noche, hasta haciendo marchitas ridículas. ¿Por qué digo ridículas? Hay que respetar, Dolores, hay que Yo respetar. respeto, Yo pero- respeto cualquier sí, pero tú estás manifestación diciendo- que tú hagas, No. yo la respeto. No respetaste al presidente hace ¿Cuándo? 4 minutos que dijiste muchas cosas. A ver, Dolores, de pero nuestro no meeting. viste los videos. No, pero yo vi los Espérame, videos. Espérame, estaba yo con el uso de la palabra. En tu marchita, porque tú fuiste de las organizadoras. No fui que- organizadora, fui sí, participante. No, fuiste organizadora y lo sabemos. ¿Cómo sabes? Lo sé. No, a ver, dime, pero cuéntame de tus en tu escenas. marchita, perdón que levante la voz, pero no me dejas hablar, ve el tamaño del PAN, ¿no? O sea, el PAN que se supone que es segunda fuerza, cuántos votos sacó, Manera y de ahora descalificar. ver Ese en es el Reforma problema, justo lo que te decía. 1,600 la personas. necesidad No, bueno, de tener, es que bueno, estábamos ni temblando. siquiera ni Estábamos siquiera la ciudad temblando de está miedo diciendo porque 1,600 personas, ni siquiera el Oh. gobierno de la ciudad dijo que había 1,600 ¿Me dejas personas. terminar? No, Bueno, pero hay que hacerlo debate en tu rico marchita, también, Julio. En tu marchita se ve el tamaño que tienen. El acarreo Y de yo, ayer, por lo ¿qué que- tal? De a hubieras- 300 debe- pesos. Ahí sí deberías de haber ido, porque era para todo el pueblo de 300 México. pesos. No, hombre, Todo tenía el todos pueblo los de logos México de Morena por deberías todas ir. partes. Fueron los empresarios, fue mucha Me gente. encantaría saber Y quién hubieras financió visto la esa- gente tan ¿Quién feliz, financió esa tan concentración? bonita. Pues supongo que el gobierno. El El gobierno. gobierno es gobierno Y para solo hacer sus podían eventos. repartir ya no la parafernalia. souvenirs de ¿Me López dejas Obrador platicar? y de Bueno, Jacob incluso. Bueno, yo no lo sé, vi en la no prensa. sé. Lo vi en la televisión. Depende, si son tus columnistas, No. pues no sé. Si cuáles, quieres pero- te mando después unos Pero déjame videos. terminar, porque dijiste que hay que hablar con nivel. Venga, claro. Hablemos de Adelante, nivel. venga, Dolores. Si de verdad quisiéramos ver comparar la marcha de ayer con los informes presidenciales anteriores, el costo de uno y los costos de otros, eso es lo que no se acostumbran, porque lo que tenía la marchita del día 30, en el fondo, eran los que Qué estaban manera en de los descalificar. negocios. En los negocios del aeropuerto. A una ciudadanía y que todo de lo manera de las libre estancias acudió a infantiles, manifestarse. Los tenemos ubicaditos. Se vale, porque Dolores. hasta han ido No a se la puede tener cámara. a todos en una Ay, canasta. no sé si ahorita, mejor entrevístame por teléfono, porque ahí no me interrumpía y ¿Ya aquí ves? no me deja ni hablar. Pues es que me Adelante. sigues diciendo tú, esa marchita. Adelante. esa marchita. La marchita de la derecha, de las derechas, son los que Conservadores. están enojadísimos con que el presidente haya cancelado Los el fifís. aeropuerto de Texcoco, Qué que era barbaridad. digamos, un barril sin fondo. Hubiera implicado 100,000 millones de pesos cada año, de dárselos a 4 o 5 gentes y de ahí los moches para los que estaban implicados en ese negocio. Esto fue porque se canceló. Si lo hubiéramos hecho, el presidente recibiría las críticas de ellos mismos porque se hace. Si hace porque hace, si no hace porque no hace. Entonces mejor lo que hay que ver es lo que opina la gente. Porque si votaron 30 millones y ahora tiene 50 que están respaldando su política, pues algo bueno hace el presidente. Yo diría que conociendo los planes de uno que está ahora construyendo esta transformación, sabemos que vamos bien, Julio. A 6 meses son muy buenos resultados los que se entregan. Para empezar, fíjate, 10 millones de becas para igual número de estudiantes, el que la educación media superior sea universal, el que todos en esta ciudad, hablando de Claudia Sheinbaum, dé becas de carácter universal a la educación de los niños, me parece algo muy grande. El hecho de que todas las personas adultas mayores tengan su pensión garantizada de por vida, me parece muy buenas noticias para toda la población. Y el tema de la economía, el créditos a la palabra, el apoyo a los cañeros, los cafetaleros, los campesinos, todo lo que se está haciendo con Sembrando Vida, y todo eso va muy bien. El combate a la corrupción es una de las cosas que más orgullo nos da, porque se está cancelando. Apenas ayer en la mañana, hoy en la mañana, palabra. aprobaron una nueva ley, que es la ley de austeridad, que Claro. pone fin a todo ese despilfarro, a todo el robadero, a toda la corrupción, que Sí. esa sí era en serio, Pido la palabra. tenían los gobiernos de las derechas, principalmente el PAN y el PRI,
aunque no solo. A ver, ya estamos en la parte final. Quiero hacer un les comentario. pido. Sí, efectivamente se aprobó la ley de austeridad, el artículo 61, Dolores, de lo que Te voy tú a aprobaste, porque establece el que el Ejecutivo Federal decidirá el destino del ahorro. Se está regresando a la partida secreta. Y voy a seguir haciendo unos comentarios. Ayer efectivamente dijo López Obrador, ya no se tolera la corrupción, el nepotismo, el amiguismo y el influyentismo, aunque el Plan Nacional de Desarrollo habla, en lo que aprobaron ustedes, de prohibir las adjudicaciones directas, y está documentado que en este año el 74% de los contratos se han realizado por adjudicación directa. Cuando hablan de que se solucionó, porque también lo dijo ayer, el programa de desabasto de gasolina, fue un problema que generó la administración de López Obrador al cerrar los ductos para evitar el huachicoleo, o la subasta del avión presidencial. No, la torpeza de cerrar los ductos hizo las cosas muy mal, sin estrategia. Cuando tú decías hace un momento de improvisación y ocurrencias, eso es lo que ha sido este año con López Obrador. Que no estás de acuerdo con el robo de hidrocarburos que ustedes tenían, porque ustedes abrieron ese negocio. De acuerdo, por supuesto. Y el presidente López Obrador se los canceló. A ver, ¿no decías que nos diéramos la palabra? Toda la red nos permitiéramos hablar, improvisación y pura ocurrencia. Eso ha sido Dolores este año con López Obrador. La subasta del avión presidencial cuesta casi 14 millones de pesos al año. Seguimos pagando el avión presidencial. Este año se van a erogar 419 millones de pesos según el PEF. Es una ofensa al pueblo. Se han hecho ahorros en la compra de medicamentos. Esto ha provocado, Dolores, y yo creo que para esto tú eres muy sensible. De 8,000 millones se ha provocado desabasto de medicamentos. 18% de las clínicas en Puebla no tienen medicamentos. 35% de las clínicas en Oaxaca. ¿Te parece chistoso eso? A mí me parece vergonzoso. No tienen medicamentos. 96,000 pacientes en Campeche no tienen medicamentos. De criticar. Fíjate, otra cosa, la economía, a ver, no, Dolores, tú ya diste muchos datos. ¿Cuáles datos? Diste muchísimos datos, tus datos, porque tú tienes otros datos siempre. Datos oficiales del INEGI. La economía está creciendo. Los tuyos eso dijo ayer López Obrador. Di tus fuentes. La economía está creciendo. La economía mexicana, la segunda de América Latina, se contrajo un 0.2% en el primer trimestre del año. Es China. Por México es la número 13. Latina, Dolores, escucha bien, de América Latina. Pues es que gritas, entonces uno tiene que gritar. Es que escucha, eso es el problema que tiene habla justo como la gente normal. López Obrador. No sabe escuchar, no los escucha ni a ustedes, no escucha a los secretarios de Estado. A la gente están como tú, todos, Dolores. A la gente a gritos. Están todos, Dolores, solamente tomando nota. 600,000 personas con discapacidad ya recibieron su beca. 197,000 niños que tienen que llevar a cabo. Ya estamos en la parte final. Entonces, ¿por qué no toman un minuto, por favor? Dolores, un minuto. Mariana. No. Y que termine su termina, por favor. Dale, Dolores, adelante, su minuto. Adelante. Mira, los cambios son muy relevantes, muy importantes. Estamos en una guía para lograr una transformación profunda de nuestro país. A 6 meses ningún presidente había dado resultados, todos eran unos baquetones que por ahí del 4º, 5º año iban dando algo, cerraban peor que como lo recibieron. Los gobiernos neoliberales tienen al país o dejaron al país hecho un desastre, lo estamos levantando. En 6 meses vamos bien y vamos a ir mucho mejor. Yo quisiera decir que hay 10 millones de becas para los niños, hay 1 millón de personas con discapacidad este año que van a ser beneficiadas, hay 1 millón de hectáreas en el campo mexicano que se están reactivando, hay 1 millón de empresas, pequeñas empresas que se están atendiendo. El gasto público ya no se lo apropia los 3 poderes de la Unión, los altos mandos, se le regresa al pueblo en derechos, en beneficios. Hay un combate a la corrupción en serio, tope a donde tope. Es un orgullo saber que se canceló ya el robo de hidrocarburos, que las pensiones que recibían los expresidentes de manera cínica y ostentosa ya se cancelaron. Las oposiciones pues perdieron la brújula, ahora andan aliados con el que critican en la ciudad. Minuto. Pero se unifican
sin programa, no en torno a ideales, sino por el odio que tienen hacia lo que representa en este caso la izquierda. Nosotros tenemos ideales, tenemos un proyecto alternativo de nación, estamos trabajando en la Cuarta Transformación y estamos entregándole cuentas al pueblo. Minuto y medio tienes. Muchísimas Mariana. gracias, Julio. Yo sí creo que hoy hay desilusión, se generó mucha esperanza, efectivamente salieron a votar millones de mexicanos y lo hicieron por López Obrador, pero hoy hay desesperanza, vemos un gobierno polarizando, vemos un gobierno concentrando el poder, vemos un gobierno debilitando a los contrapesos democráticos, justificando decisiones autoritarias mediante falsas consultas a mano alzada, menospreciando a la oposición, como lo pudimos notar en esta mesa, ¿no? Haciendo menos cualquier manifestación que no se trate de ellos, vinculándose clientelarmente sin transparencia con la sociedad. Ha sido un año de ocurrencias, ha sido un año de yo tengo otros datos. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un golpe fuerte para la generación de empleos, la austeridad traducida también en recortes al sector salud, afectando a los médicos, hay menos médicos, menos enfermeras en los hospitales, no hay medicamentos, los niños enfermos de cáncer no reciben quimioterapias. Muchas de las cosas que tú dijiste son tus datos. No, estancias infantiles desaparecieron, las estancias infantiles no han dejaron de están, proteger alrededor de 330,000 niños, los refugios para mujeres se le dieron víctimas las becas a los niños de violencia, el despido masivo e injustificado de servidores públicos que incluso votaron por Morena en su momento y hoy están muy decepcionados. El PAN tiene un compromiso con las libertades públicas, con la separación de poderes, con las élites, con los con frenos, las mafias, los con los robos del erario. Permite que podamos con eso tener están un comprometidos. México, Julio, en donde se respeten un los México derechos corrupto humanos, era el que tenían, inseguro, violento. Eso es lo que estamos cambiando. Esta polarización es la que no debemos no la debiste haber hecho tú impulsando en nuestro país. Yo lamento muchísimo. Pues les agradezco mucho. Por desgracia, el tiempo se termina. Ha sido una plática intensa. Julio. No. Digo, así está el tráfico. Así suele ser esta Avenida Constituyentes. Por el espacio, gracias, Mariana. Y gracias, Dolores, también. Gracias.